Saque el panel del cajón y atornille los tornillos excéntricos de los lados izquierdo y derecho. Retire la manija e instale el tornillo de la manija en el orificio en el medio del panel del cajón. Con tornillos autorroscantes, instale los rieles deslizantes debajo de los paneles laterales del cajón. El otro panel lateral también se instala de la misma manera. Alinee los paneles laterales del cajón con el espacio debajo del panel del cajón. Inserte los paneles laterales del cajón en ambos lados en los tornillos excéntricos del panel. Inserte la placa inferior del cajón en el espacio del cajón instalado. Coloque pernos excéntricos en el panel lateral del cajón y apriételo. Retire el panel trasero del cajón y colóquelo en el centro de los paneles laterales izquierdo y derecho. Atornille los tornillos puntiagudos en los lados izquierdo y derecho de los paneles laterales del cajón. Instale otro cajón de la misma manera. Saque la placa vertical derecha del gabinete y atorníllela en el tornillo autorroscante para fijar el riel deslizante. Instale el elevador izquierdo del gabinete de la misma manera. Retire la placa superior del gabinete. Coloque el tapón de madera en los 4 orificios en el interior del techo del gabinete. Atornille los tornillos excéntricos en los 4 orificios en el exterior del techo del gabinete. La ubicación de 2 orificios en la parte posterior del panel superior del gabinete. El tornillo excéntrico se inserta en la placa vertical derecha del gabinete. Atornille el perno excéntrico para fijarlo.
El otro lado se inserta en la contrahuella izquierda del gabinete. Atornille el perno excéntrico para fijarlo. Retire la placa inferior del gabinete y colóquela encima del gabinete instalado. Atornille el tornillo de 3,5 puntas para fijarlo. Saca el trípode del armario. Fijación con prisioneros. Saque el trípode del gabinete y fíjelo con tornillos de cabeza plana. Saque el gabinete y colóquelo en el estante y fíjelo con tornillos de cabeza plana. Saque el soporte derecho y el soporte derecho del marco. Fijación con tornillos puntiagudos. Saque el caballete izquierdo y la placa del caballete izquierdo. Fijación con tornillos puntiagudos. Saque la placa inferior del bastidor y atornille el tornillo excéntrico en la posición correspondiente del video. Instalado e insértelo en el tornillo excéntrico. Atornille los pernos excéntricos debajo de la placa para fijar. Atornille los tornillos prisioneros debajo del estante para asegurar. Saque el soporte derecho instalado e insértelo en el tornillo excéntrico.
Atornille los pernos excéntricos debajo de la placa para fijar. Atornille los tornillos prisioneros debajo del estante para asegurar. Retire los estantes inferiores. Instale en el centro del estante con tornillos puntiagudos. Retire los zócalos. Fijación con tornillos puntiagudos. Los tornillos puntiagudos se enroscan a través del zócalo para asegurar la placa de tracción trasera. Fije los lados izquierdo y derecho de la placa de tracción trasera con tornillos puntiagudos. Saque los dos tubos de acero y fíjelos con tornillos largos de cabeza plana.
Atornille el tornillo excéntrico en la versión de escritorio. Inserte el tornillo excéntrico en la placa del estante derecho. Hay dos orificios detrás del tornillo excéntrico. Atornille el elevador derecho con pernos excéntricos. Atornille los tornillos prisioneros debajo de la versión de escritorio para fijarlo. Saque el soporte de mesa y el soporte de mesa y fíjelo con tornillos puntiagudos. Atornille el tornillo excéntrico en la posición correspondiente del tablero de la mesa. Inserte el soporte de mesa en el tornillo excéntrico. Atornille en la placa superior de la mesa con pernos excéntricos. Atornille el soporte de la mesa con tornillos prisioneros para fijarlo. Retire los estantes superiores y asegúrelos con tornillos puntiagudos. Extraiga la placa superior del bastidor y atornille el tornillo excéntrico en la posición de video. Conecte la placa superior del estante en el estante. Atornille el perno excéntrico para fijarlo. Atornille los tornillos prisioneros para fijarlos. Coloque la placa trasera en la parte posterior del gabinete y fíjela con pequeños clavos de hierro.
Insértelo en el cajón y la instalación estará completa.